A ver, miren, la segunda medida de tendencia central que vamos a ver es la mediana. Aquí podemos ver la fórmula de la mediana, límite inferior más la anchura de clase, n es el total de datos, este significa frecuencia acumulada anterior de la clase mediana y esta es la frecuencia de la clase mediana. Aquí abajo están descritos qué es cada uno de ellos igual. Yo también les voy a mandar un par de fotos para que ustedes lo lean. Para determinar en la tabla de distribución de frecuencias cuál es la clase o el intervalo que contiene la mediana, es necesario utilizar un criterio de selección. Se utiliza n sobre 2 si es una población, n mayúscula, o n minúscula sobre 2 si es una muestra. Entonces, la diferencia entre muestra y población siempre debe existir con sus letras. Vamos a darle vuelta a la hoja y vamos aquí a ver un ejemplo. Aquí tengo la anterior tabla, la tabla 1 que trabajamos para calcular la media. No completé o no copié sus otras columnas porque para el cálculo de la mediana no las necesitamos. En realidad solo necesitamos los límites, necesitamos la frecuencia y necesitamos la frecuencia acumulada. Son las tres columnas que necesito de la tabla de distribución de frecuencias para calcular la mediana. Entonces aquí tengo la tabla y me piden que calcule la mediana. Entonces el criterio de selección de la mediana me dice n sobre 2. Vamos a considerar que esto es una muestra. Igual si fuera una población solo cambiamos n mayúscula. Entonces como la suma de las frecuencias me da 60, significa que son 60 datos. Entonces 60 sobre 2 da 30. Entonces aquí les aclaré que el criterio de selección se usa en la frecuencia acumulada. Este 30 que obtuve en este caso lo vamos a buscar en la frecuencia acumulada. El primer renglón o el primer intervalo o la primera clase que me abarque ese 30 es nuestra clase mediana. Aquí, por ejemplo, 15 no me abarca 30, 45 sí me abarca 30, entonces nuestra clase mediana sería este renglón que está aquí. Aquí yo lo copié por aparte como clase mediana, copié todo el renglón. Entonces, de aquí obtengo los datos que necesito. Necesito el límite inferior, que puedo ver aquí que es 4. Necesito la anchura. De 4 a 6 hay 2, entonces la anchura es 2. Necesito la frecuencia acumulada anterior, que la puedo ver aquí. La frecuencia acumulada de la clase mediana es 45, la anterior es 15. Entonces, la frecuencia acumulada anterior es 15 y la frecuencia de la clase mediana es 30. Aquí la puedo ver. La frecuencia de la clase mediana es 30. Entonces, saco mis datos de la clase mediana. Por eso es necesario identificar cuál es la clase mediana, porque después solo es cuestión de sustituir. Aquí ustedes pueden ver que ya hice la sustitución. Aquí tengo la fórmula, la copié de nuevo y fui sustituyendo. El límite inferior es 4, la anchura es 2, n sobre 2 me dio 30, entonces sustituí 30. La frecuencia acumulada anterior es 15
y la frecuencia de la clase mediana es 30. Lo sustituí. Al hacer los cálculos obtuvimos que la mediana es 5. Listo.